Amigos, muy buenas tardes. Estamos hoy en otra emisión más de nuestro programa Guadalajara Restaurativa por la Paz. El día de hoy vamos a mostrarles una herramienta que utilizamos mucho en las prácticas restaurativas y en la justicia, bueno, en la justicia restaurativa en general, que es la comunicación asertiva. Hoy nos acompaña un maestro y amigo que se ha desarrollado con nosotros. Por ahí nos tuvimos la fortuna de ser parte de su capacitación. El maestro Jesús Delgado Arriaga Ramos, quien es maestro en educación media superior, entre otras cosas. Maestro, ¿nos pudiera primero saludarlo, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, muy amable. ¿Está listo y puesto y dispuesto, maestro? Más puesto que un calcetín. Estamos hablando de comunicación asertiva. Yo sé que este tema a usted le fascina, maestro. He tenido también yo la fortuna de verlo dar este tema, de aprender, y sé que vamos a dar muy buenas herramientas para quienes nos están viendo en la transmisión. Maestro, pues nos diera a conocer primeramente un poquito más de usted. Bueno, mi formación académica, soy administrador de empresas, egresado de la UNAM, y en función de mi experiencia laboral, que es vasta, y también en la cuestión docente, va uno teniendo que aprender a buscar herramientas y estrategias para podernos comunicar y lograr objetivos. Con mucha frecuencia debemos entender que lo importante en la vida no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y hoy día hablábamos de si iba yo a manejar algunas diapositivas, pero si nosotros realmente quisiéramos aprender cuestiones de carácter muy teórico, pues tengo aquí este libro que les puedo recomendar, ¿verdad? Asertividad, y pues leerlo es suficiente. Sin embargo, una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es poderlo transmitir. Con mucha frecuencia nosotros tenemos problemas de comunicación. Y entonces, volviendo a mi formación, esto me ha obligado a buscar estrategias de cómo desarrollar habilidades. La asertividad no es otra cosa más que un desarrollo de habilidades que debemos nosotros tener. Hay un principio que dice que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, en mi formación académica, yo he tenido necesidad, y empresarial, he tenido necesidad de aprender estrategias de trabajo. Y esa sería mi formación, ¿verdad? Ahora, maestro, en el tema de justicia restaurativa, por ahí se formó con nosotros, con otros grandes amigos, como el doctor Jaime Pacheco, que nos orientó en un inicio al tema de las prácticas restaurativas. Sí. Sí, tuvimos por ahí la oportunidad de estar con el maestro, el doctor Pacheco, y efectivamente recibimos las bases fundamentales de este concepto. Sin embargo, mi experiencia laboral me dio ya hace tiempo el manejar los círculos de calidad, que es una parte de lo que son las prácticas restaurativas. Los círculos de calidad se manejan en las empresas, en las organizaciones, y los círculos y las prácticas restaurativas se manejan básicamente en cuestiones de carácter social, más que laboral. Pues tenemos dos aspectos. Uno es el aspecto laboral empresarial y otro es el aspecto familiar. No se separan, obviamente, porque en la empresa también se pueden aplicar las prácticas restaurativas. Y bueno, sí, ahí con el doctor Pacheco tuvimos esa oportunidad, y bueno, logramos tener las bases fundamentales o básicas de cómo se debe manejar esto. Pero insisto, y voy a estarlo insistiendo, en la importancia que tiene el dar lo que realmente el otro quiere. Con mucha frecuencia en la comunicación asertiva, nosotros decimos lo que queremos, lo que sabemos o lo que podemos, sin tomar en cuenta qué espera el otro de nosotros. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver qué espera el otro, la otra persona de nosotros, ¿verdad? Importante eso que dice, maestro, porque también nos muestra que la comunicación asertiva nos obliga a leer el contexto, ¿no?
definitivamente, nosotros tenemos que aprender a leer el contexto, lo que nos rodea. Alguna ocasión daba una plática sobre estas cuestiones y comunicación asertiva, comunicación efectiva, redacción, y hablaba yo con algunas personas y les decía, imaginen ustedes que tenemos que hablar con unos campesinos. Yo soy abogado, soy ingeniero, soy arquitecto, soy médico, pero tengo que hablar con unos campesinos. Entonces, yo tengo que leer el contexto, efectivamente, para poder saber en qué términos, qué vocablos, qué condiciones tengo que utilizar para poderme comunicar y comunicarme de manera asertiva. Porque una cosa es tener un conocimiento, tener un vocabulario amplio, pues sí, nomás que si yo puedo decir que tenemos que concatenar, tenemos que entreverar, tenemos que insertar, habrá conceptos que algunas personas no lo entienden. Y cuando las personas no lo entienden, entonces pierden el interés por una verdadera comunicación. Sí, yo creo en esta parte, maestro, fundamental, el que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, yo veo que en cada taller donde usted ya replica lo aprendido, también parte de su historial académico es con el buen amigo Héctor Valle. Por ahí también nos formamos en círculos de paz. Entonces, creo sí, efectivamente. que Ahí esa otra herramienta también de los círculos de paz le ha llevado a usted, le ha llevado a poder desarrollar más estas herramientas, pero en pro de comunidades no positivas. Así es, efectivamente. Y vuelvo otra vez. Efectivamente, estuvimos ahí con el doctor Valle, una gran persona, un gran amigo, un gran maestro, cosa que le estoy muy agradecido por los conceptos vertidos y asimilados ahí. Y entonces hablábamos con él, o él nos explicaba de la importancia que tiene el poder comunicarnos. Por un lado, con los términos, con los conceptos que realmente el escucha espera de nosotros. Y por otro lado, nosotros poder aplicar lo que se llama la escucha activa. Si la escucha activa es aquella habilidad, porque esa habilidad que se desarrolla para poder centrarnos nuestros 5 sentidos en la escucha de las personas. Incluso, si es necesario, ni siquiera parpadear, no interrumpir al interlocutor. Quizá en ocasiones asentir con la cabeza o reforzar lo que está diciendo, pero de manera o utilizando la comunicación corporal. ¿Sí? Entonces, es importante. Entonces, yo leo el contexto, leo cuál está haciendo el desempeño, cómo está recibiendo la información mi interlocutor, para efecto de poder saber si me está entendiendo, si está quedando claro, si está comprendiendo lo que yo le estoy diciendo. Porque ese es el problema, es decir, necesitamos que la gente comprenda, ¿sí? Porque difícilmente puede entender algunos conceptos, algunas ideas, porque los esquemas mentales son diferentes. Con mucha frecuencia nosotros pensamos que yo estoy con personas de mi mismo nivel, y no. Incluso, aunque estemos con personas de un mismo nivel académico, el nivel de experiencias es diferente. De ahí la importancia de desarrollar la habilidad para leer el contexto y aplicar esa escucha activa que nos insistía mucho el doctor Valle. En este tema, maestro, me decían, bueno, ¿por qué es importante la comunicación asertiva en el tema de cuando desarrollamos nuestros programas de prácticas restaurativas? Y les decía yo, pues porque la nula, la poca o la mala comunicación siempre nos generan conflictos, ¿no? Sí, definitivamente. Incluso pasa lo siguiente. Nosotros debemos desarrollar habilidad en nuestras competencias.
Y existe la competencia verbal, que es mi habilidad para hablar, pero si yo no he leído, no tengo vocabulario, entonces, por eso con mucha frecuencia escuchamos a alguien que dice, hola, oye, oye, y no dice nada. ¿Sí? Y así los vemos. Es decir, esa es su comunicación asertiva. ¿Pero por qué? Porque no tienen tema, no tienen un esquema estructurado de hablar. Segunda, los términos y vocablos, repito, van variando por regiones, por zonas. Y otro aspecto que es importante en esto es el que escucha tenga interés por lo que está escuchando. Yo he observado en algunas y he participado en algunos eventos de Zoom y el ponente, temas muy interesantes, unas diapositivas muy interesantes, pero alcanzamos a ver a alguien que está rascando la cabeza, que está tomando el café. Es decir, han perdido totalmente el interés. Entonces, nosotros tenemos que vernos a la cara, tenemos que hacer trabajos interactivos. Incluso yo siento que hoy día la cuestión de los maestros se les dificulta mucho, porque como dijo usted un día, ya me enseñó mi papá a salirme de pinta de la pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es desarrollar, repito, esa habilidad, manejar esos términos, ese contexto, utilizar el modelo de la comunicación, que todos lo sabemos, y si no hay retroalimentación, no hay comunicación, simplemente estamos hablando. Y luego todavía necesitamos preguntar, ¿quedó claro? Con mucha frecuencia, incluso los términos que utilizamos están mal aplicados. Con frecuencia decimos, ¿me entiendes? O sea que cuando le dices, ¿me entiendes? Está diciendo que es tonto, que no sabe, que no te entiende. Entonces, es diferente decir, ¿me entiendes? Ah, ¿quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿Algo no quedó bien comprendido? Que es diferente a decir, ¿me entiendes? Y parece que no, pero ahí empezamos nosotros a trabajar la cuestión de la autoestima. Si yo no me sé comunicar adecuadamente con las personas, les estoy pegando en su autoestima, lo estoy bajando, lo estoy O, intimidando. o la mía, ¿no, maestro? También. Al verme Sí, claro, limitado en mi comunicación, mi autoestima empieza a bajar. Allí así es donde es, entra la importancia, maestro, de los círculos, ¿no? Donde todos tenemos la oportunidad de hablar, todos tenemos el mismo valor para el propio círculo, dentro del propio círculo. Entonces, brindarnos esa opción de poder hablar, pero ahora hay que desarrollar esta herramienta eh, de la comunicación asertiva, porque podemos generar comunidades muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, ¿por qué? Porque este buen diálogo, esta buena comunicación nos va a hacer prevenir y también cuando surja nos va a ayudar a solucionar problemas, ¿no? así es, efectivamente. Ahora, autoestima. Sí, hay herramientas, hay mucho material, pero si yo no estoy consciente de que realmente mi autoestima no está o no la tengo controlada, lo único que puede pasar es que cuando yo estoy en un círculo, aunque de alguna forma les dé oportunidad a que todos hablen, inmediatamente se va a reflejar mi estado anímico, mi estado emocional. Y entonces ahí es donde entra la otra competencia, que es las relaciones intrapersonales. Algunos de nosotros no nos aceptamos lo que somos o como somos. Yo quisiera ser de ojos verdes y de pelo chino, ¿verdad? Y pues no soy así. Bueno, entonces tengo que aceptarme como tal para poder entonces interactuar con los demás. Y nosotros debemos de, porque si yo Nos, no les doy confianza en el círculo, ellos no van a tener confianza y no van a poder hablar. nos dice una maestra, maestro, perdón que lo interrumpa, pero creo que es relevante lo que nos dice la maestra. Bueno, A ver. entre tantos comentarios relevantes, nos dice que muchas veces con un gesto los chicos te demuestran que han aprendido. Cierto, ¿no? Cambia el aspecto, les genera confianza y tú ves el rostro y dices, no ocupas más, sabes que aprendió. Así es. Sí, sí, Esa es efectivamente. la parte de la comunicación, ¿no? Sí, El la rostro. comunicación corporal.
Efectivamente, por eso yo le decía que corporal. cuando se dan las sesiones en Zoom y solamente se ven 3, 4 personas y se ven las diapositivas, realmente el que está exponiendo no tiene la menor idea de cuál es el estatus de todos los que lo están escuchando o lo que lo están viendo. Entonces, la comunicación es corporal. El 70% de la comunicación es corporal. El 20% es el significado de la palabra y el resto es la aplicación de la palabra. Entonces tenemos nosotros que estar buscando la forma de hacer esa interacción, esa comunicación. Y efectivamente, el alumno o la persona en los círculos, inmediatamente nos percatamos quién está captando, quién está entendiendo, y eso se llama lectura del contexto, justamente, ¿no? Entonces, pero tenemos que sensibilizarnos para saber si vamos por el camino o no vamos por el camino. Incluso se recomienda, y esto como una técnica, una estrategia, es que cuando estemos escuchando a alguien, nosotros, a través de esa escucha activa, podamos estar asintiendo con la cabeza, haciéndole notar si estamos de acuerdo, si consideramos que va bien, con la expresión de la cara, de los ojos, si estamos en la línea o no. Es ahí donde entonces uno tiene que entender que el docente tiene que variar, tiene que programarse a través de la planeación. El docente tiene que programarse de otra manera, mentalmente, para poder reconvertirse. Ya no va a ser solamente el maestro, ya no va a ser el docente, ya no va a ser el profesor, ya no va a ser el facilitador. Hoy debe ser el líder. Ese líder que haga que el círculo, que el grupo de personas lo vayan siguiendo, que lo acepten como guía. Importante también, maestro, en los niveles de voz, ¿no? En la comunicación asertiva. Sí. Cuando estamos generando empatía, yo no puedo hablarle de manera golpeada, de manera muy, muy dura, muy fría. Entonces, toda esta parte, las gesticulaciones, sí. el tono de voz, todo esto es parte, ¿no? Es una herramienta pues muy poderosa, pero también lleva muchos enlaces, ¿no? Muchas aristas, ¿no? La comunicación asertiva. Efectivamente, nos podemos dar cuenta por ahí de algunas personas que tienen niveles académicos altos y tienen mucha información, tienen muchos elementos, pero se les dificulta interactuar, se les dificulta transmitir. Yo no sé si algunos de los maestros que nos escuchan, que nos ven, se habrán dado cuenta o les habrá pasado que alguna vez un maestro que nos dábamos cuenta que era muy bueno, muy eficiente, pero su comunicación no era asertiva y nos dificultaba el aprendizaje. Y llenaba el pizarrón una vez y otra y explicaba así, pero le entendí en ese momento, pero me salía yo y ya quedé en blanco. ¿Por qué? Porque no se aseguraba justamente de eso, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que buscar las formas y las estrategias de cómo comunicarnos. Tenemos en ocasiones que entender que no todos escuchamos o no todos aprendemos de la misma manera. Y hoy día con esto de la pandemia y el trabajo de pantalla, hay quienes son kinestésicos, hay quienes son visuales, ya vemos quienes somos auditivos. Y entonces, en estas condiciones, cuando estamos físicamente, pues hasta cuando nos acercamos al alumno o a la persona, o le fijamos más la vista, logramos ese efecto de empatía. Y si nosotros a ese efecto de empatía aprendemos a manejar el tono de voz, es fundamental, fundamental. Habemos personas que hablamos con un tono demasiado alto. Incluso yo he observado hoy día que las nuevas generaciones, cuando iban al antro famoso, en la música muy fuerte, entonces
para poderse comunicar entre ellos en esos bancos altotes, me platicaron, yo no fui, se comunicaban gritando. Y entonces ese ya es un hábito. Observemos a los jóvenes, hoy se comunican gritando. Entonces, si yo quiero decirle un piropo a una dama, o quiero darle un agradecimiento a mi jefe, a mi compañero, estimular a mi compañero, pero si lo hago con un tono alto, y si a eso le agrego todavía algunas palabras altisonantes, la comunicación asertiva no se da. Entonces necesitamos nosotros desarrollar, entonces, la comunicación intrapersonal y la comunicación interpersonal. Retomando lo que usted dice, la empatía. A mí me gustaría que me dijeran las cosas de esa manera y en ese tono. Yo entiendo que a lo mejor me equivoqué. Yo entiendo que no sé hacer las cosas, pero hay formas de decir las cosas. Y yo creo que ahí es donde entra justamente la comunicación asertiva. Y obviamente la comunicación asertiva tiene que ser de ida y vuelta. Si no, nomás es el que habla. Porque a la hora que el otro va a hablar, él también tiene que aplicar la comunicación asertiva. O sea, que no solamente es del maestro, sino hay que enseñar al alumno a que también sea asertivo en sus comentarios, en sus aseveraciones, en sus respuestas. Porque una respuesta, una palabra, va acompañada de un sentimiento, va acompañada de una emoción. Y esta puede ser de satisfacción, de entusiasmo, de enojo, de inseguridad. Y ahí entran las emociones. Nos comenta una persona que pues ha conocido catedráticos que son vastos en conocimientos, pero no saben cómo transmitir esa información, no saben cómo, a veces lo decimos que le falta a la pedagogía, el cómo enseñar, pero muchas veces incluso toman cursos de pedagogía, pero no hay un acercamiento, ¿no? Con el alumnado, no hay esa empatía, generan simpatía algunos, y la simpatía pues es algo muy superficial, no es un queda bien, pero la empatía genera un compromiso de ambas partes, que eso es sensacional cuando se logra en las escuelas entre el docente y el alumnado, ¿no? Entonces yo creo que esta herramienta, maestro, así bien, como bien lo marca usted, primer paso, leer, leer, leer para alimentarte de bastantes palabras, Es de correcto. bastantes herramientas para poder fluir en cualquier contexto, ¿no? Así es. El otro que manejaba usted, creo que es importante también, maestro, el conocer el tema de las emociones para la comunicación asertiva. Definitivo. Definitivo, ¿no? Es lo que hemos visto en los talleres que usted ya ha replicado de prácticas restaurativas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo identifico las emociones, puedo identificar qué emoción está viviendo con quien me voy a comunicar. Y también puedo identificar cuáles estoy viviendo y voy a tratar de regularlas. ¿Por qué? Porque son mías. Los demás no debo de afectar por situaciones mías. Así es. Y tiene toda la razón del Entonces mundo. creo que esto que nos marca usted es... Sí, ¿sí, no? sí, efectivamente así es. Y esto es que, pero vuelvo otra vez, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, sí, efectivamente hay maestros, hay docentes, personas muy preparadas, pero no tienen la habilidad de la comunicación. Y esa se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla? Pues practicándola y practicándola y practicándola. Sin embargo, es como en el fútbol. Hay quienes tienen dos piernas derechas, ¿verdad? Y quien tiene dos piernas derechas, por más que le hagan, no va a ser posible. Se tiene que trabajar en eso, ¿no? Sin embargo, se pueden desarrollar habilidades. Entonces, el desarrollar la habilidad implica, primero, aceptarnos, saber exactamente cómo estamos y en esa medida empezar a buscar y pedir apoyo si es necesario y hacer las prácticas, ¿no? Hacer las prácticas de tal manera que nos permitan identificarnos. Incluso hay una técnica pedagógica que usted ahorita decía,
Pero no solamente es aprenderla, sino aplicarla. Por ejemplo, se habla de la microenseñanza. Es decir, cuando nosotros hablamos de la microenseñanza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer ejercicios de videograbarnos para saber exactamente cómo reaccionamos o cómo nos ven los demás. Porque eso es muy importante. Si yo llego a un círculo de prácticas restaurativas, pero desde que llego tarde, llego presionado, incómodo, porque ya llegué desesperado. Ya la gente ya estaba esperándome y ya empezamos a tener una situación de conflicto. Y una situación de conflicto es la discrepancia entre el aceptar y no aceptar, y entonces ya se da un conflicto. Y cuando se da un conflicto, empiezan a darse las emociones, aunque sean simples, sencillas, pero ya me sentí incómodo porque me estuvo haciendo esperar. Ya me siento incómodo porque el lugar no está como habíamos acordado o como se supone que debería ser. Y de esta manera empiezan a surgir la cuestión de las emociones. Y si yo ya me siento en un círculo a trabajar o pretender trabajar o desarrollar la práctica restaurativa de una situación, pues ya la cosa es complicada, ¿no? Me tocó estar por ahí en un juzgado alguna ocasión donde llegó una parte, llegó la otra parte y el juez no llegaba. El juez llegó tarde. Entonces, si ya ante la situación que ya se veían ahí las dos partes, uno de cada lado, ¿verdad? Ya hay una situación anímica, emocional, mala. Por más habilidad y empatía que yo pretenda o que yo pueda desarrollar o manejar, se nos dificultan los resultados. Fíjese, maestro, que en uno de los círculos que realizamos en un plantel escolar, de los 79 que hemos visitado con el Ayuntamiento de Guadalajara para el tema de prácticas restaurativas, para la prevención y resolución de conflictos, había una situación con un docente donde él decía que tenía muy buena comunicación y que su comunicación era asertiva, pero su frase era, yo así soy. Él dice, yo así soy muy claro, y el que yo sea tan claro y directo les molesta, pero esa es mi forma de ser. Entonces, yo creo que él tenía el esquema de la comunicación asertiva, pero no completo. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo como que él sí expresaba lo que sentía, que es una de las etapas de la comunicación asertiva. Dos, manifestaba lo que pensaba. Hasta ahí él iba en su comunicación muy bien, pero la tercera parte que yo valoro mucho es que digas lo que piensas y lo que quieres que suceda, pero sin agredir a los demás. Sí, hay técnicas. Y A tampoco ver, a someterte adelante. a la voluntad ajena. Entonces, esta parte, perdón, profe, esta parte no la concluía. O sea, era, sí digo lo que siento, lo que pienso, pero no me interesa si los agredo. Entonces, cuando lo llevamos a esta reflexión, espero que hayamos sido útiles. Él lo empezaba a visualizar de otra manera. Dice, yo no había visto esta parte. O sea, yo pensé que el ser directo y claro, esa era una buena comunicación. Sí, no. Nosotros tenemos que entender que hay barreras en la comunicación y que necesitamos irlas quitando. Porque a lo mejor este maestro, pues es que yo soy directo, sí, pero ese ser directo implica ponerte una barrera ante los demás. Si no puede ser así. Hay en la cuestión de las ventas y la administración, hay una técnica que se llama escucha la voz del cliente. Y entendiendo como cliente todas aquellas personas que se sientan con nosotros. Si yo me siento en un círculo de prácticas restaurativas, todos son mis clientes, aunque alguna ocasión tuvimos una discrepancia con una maestra porque decía que a los alumnos no se les debería decir clientes. Entendiendo como cliente toda aquella persona que espera algo de nosotros. El alumno está en el salón o llega al salón esperando que el maestro le llegue hoy con una novedad, con algo nuevo, algo diferente. Es su ropa, su vestido, su saludo, un chiste, lo que sea, algo diferente.
si está esperando algo de nosotros. Pero si nosotros somos así y él tiene que ajustarse a como soy yo, estoy en la lona. Independientemente de que tenga los niveles académicos y todo lo demás, ¿no? Es decir, no podemos ser así. Por eso yo insisto que no cualquiera puede ser maestro, ni cualquiera puede ser facilitador, ni cualquiera puede ser mediador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se involucran cuestiones de carácter emocional. Empiezan los sentimientos, las emociones, los sentimientos, las reacciones, y todo eso va a ser barreras en la comunicación asertiva. Entonces tenemos que quitar eso y tenemos que aceptar que eso no existe, no es una forma correcta de manejar las cosas. Y repito, puedo tener todo el conocimiento académico, pero si no desarrollo estas habilidades, y yo recuerdo también al maestro Pacheco, al doctor Pacheco, al doctor Maestro, Alejandro. recordemos también lo que nos comentaba Manuel Chu de Perú, ¿no? Manuel, También nuestros primeros así va. maestros, un experto mundial, Manuel, un abrazo hasta Perú. Nos decía Manuel esta parte también, que la comunicación asertiva va de la mano de la escucha activa. Definitivamente. Es decir, nosotros tenemos que Y entender. normalmente en muchas partes nos manejan solo comunicación asertiva, pero la escucha activa la dejan de lado. Es más, ni la mencionan en muchas situaciones. Así es. Hay una cosa que es importante. Nosotros tenemos que entender que existe lo que se llama la dialéctica. Y la dialéctica es la lucha de contrarios en la unidad. Es decir, siempre habrá asertividad y activa escucha. Si una de ellas no se da, el fenómeno, la situación, el resultado no se va a dar. Y no todos tenemos la habilidad ni capacidad para escuchar. Decía Winston Churchill, es valiente aquel que se levanta y escucha, pero es más valiente aún el que se sienta y escucha. Sí. Ok, yo tengo que controlarme para poder escuchar. Tengo que controlar mis emociones. ¿Y qué es lo que pasa? Con mucha frecuencia, yo me predispongo porque quiero escuchar esto, quiero escuchar lo otro. Y si no me lo dicen, o si no lo escucho, ya me estoy frustrando y estoy creando una barrera justamente con eso. Entonces, una de las barreras de la comunicación asertiva es justamente eso, es decir, no predisponernos a lo que yo quiero escuchar. Tú ve y escucha lo que se está manejando ahí, analízalo, compréndelo, procésalo y entonces aportas. Pero si llegas a un círculo de prácticas restaurativas ya con una predisposición y como les dice el dicho por ahí, montado en tu macho y no vas a cambiar, pues definitivamente no estás preparado para una práctica restaurativa. Y menos si se es el facilitador. Me decía alguna vez un abogado, dice, es que es mi formación. Pues discúlpame, mamá. Esa es tu formación académica, pero tu formación conductual debe ser diferente. Y entra ahí la cuestión conductual. ¿Cuáles son mis conductas? ¿Cómo entiendo al de enfrente? Y entonces, si yo no soy capaz de entender, ¿en dónde vamos? Otro elemento, maestro, que ahorita nos recuerda a uno de los grandes mediadores de Guadalajara, el maestro Samuel Rea Cano, nos habla él de la comunicación afectiva. Entonces, pues, es otro elemento importante también, ¿no, maestro? Fundamental. Sí. Ahí, por eso hablábamos en las escuelas, se estuvo trabajando o se está trabajando o se recomienda manejar lo que es las relaciones socioafectivas. Algunos de nosotros estamos enojados con nosotros mismos. Por eso cuando yo hablaba de relaciones intrapersonales, estamos enojados con nosotros por algo que sucedió, por nuestra historia de vida. Y entonces tenemos que llegar a manejar o entender
las relaciones socioafectivas para que se dé justamente esa comunicación afectiva. Entonces, en la medida que no tenemos esa posibilidad de desarrollar esa comunicación afectiva, entonces la comunicación asertiva no funciona. Incluso el tono de voz, la forma pautada de hablar, porque también es importante. Si nosotros debemos darle oportunidad a que la gente logre desarrollar el proceso de comprensión de lo que estamos diciendo, porque quizás sí nos está oyendo, pero no está alcanzando a comprender lo que está diciendo, lo que le estamos diciendo o lo que se está manejando en el círculo. En el círculo con mucha frecuencia se manejan cuestiones de carácter emocional, básicamente. Y entonces, si hay alguna parte dentro de lo que se está manejando de carácter emocional, me pega en algo que yo traigo dentro, me empiezo a bloquear. Y me empiezo a bloquear y hemos visto resultados en algunas sesiones donde las cosas se complican. Alguna ocasión dando esto en una capacitación, 3 o 4 personas se pusieron a llorar, pero a llorar. Y es cuando empiezan a tocar fibras, precisamente por el aspecto emocional, socioemocional y afectivo. Y ahí es en donde uno tiene que tener cuidado y estar leyendo el contexto para ver en qué momento podemos intervenir y de qué tipo puede ser nuestra intervención. Entonces, es muy importante, sí, efectivamente, la comunicación afectiva. Pues la comunicación asertiva más la comunicación afectiva más las relaciones socioafectivas. ¿Cómo llego yo a un evento? Nos debe también quedar muy claro algo, que nadie tiene la obligación de aguantar a nadie. Pero si yo no estoy dispuesto a interactuar en ese círculo de práctica restaurativa, entonces, lejos de ayudar, voy a estar generando un conflicto. Y entonces el resultado puede ser negativo. Sí, el tema del contexto, maestro, creo que desde que llegas a un espacio debes de ir visualizando el contexto, debes de ir leyéndolo. Yo no puedo hablar de la misma manera, digamos, con mis cuates del fútbol. Como dice usted, voy a ir el sábado a una cascarita, no puedo hablar del mismo lenguaje con ellos con el que hablaría, digamos, con funcionarios municipales en temas de gobierno. O no hablaría del mismo modo con chicos de 8, 9, 10 años. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque de ahí que la gente genere empatía y te preste atención, ¿no? Y esté dispuesta a ese diálogo. Pero cuando estás desfasado del contexto, pues tú mismo te das a entender que no estás comunicando. Y que la otra parte, pues ni interés te va a poner, que sucede esto mucho cuando se dan capacitaciones, ¿no? Llega, das la capacitación, pero no viste el contexto de la institución donde estás, de la preparación de los asistentes, y entonces, pues ahí te pierdes esa parte del contexto y tu comunicación no podrá ser con una eficacia, ¿no? Sí, efectivamente. Y acuérdense o recordemos que hay emisor, receptor, canal, mensaje, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tendremos que efectivamente leer el contexto. Incluso dentro de una de las reformas educativas de hace un par de años, se decía que lo primero que debe hacer el docente es leer el contexto externo, social, y luego en círculos hasta llegar al salón. Y llegas al salón y lees el contexto de tu salón, de tu grupo, ¿ya? Los espacios, temperatura, bancas, la forma en que llegan los niños, etcétera, etcétera. Todo eso es una lectura del contexto. Incluso alguna ocasión, asistiendo a una capacitación de protección y seguridad, nos decían, lo primero que debes hacer cuando llegues a un lugar es justamente leer el contexto. Si hay ventanas, si hay extintores, si hay ventilación,
etcétera, etcétera, etcétera. Pues es lo mismo, es la lectura del contexto que tenemos nosotros que hacer cuando llegamos a una reunión de círculos o de prácticas restaurativas. Leer el contexto. Pero, insisto, para esto debemos ser previsores. Jamás en la vida llegar tarde. Llevar todo lo necesario. Tener todos los elementos. Emocionalmente estar bien. Algún tiempo yo me dediqué a las ventas y había días en que yo emocionalmente no me sentía en estado anímico para ir a visitar clientes. Entonces me dedicaba yo a trabajar, a hacer trabajo de oficina. Obviamente esto implicaba que tenía que prepararme para el día siguiente estar en condiciones óptimas para poder interactuar. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer. Obviamente, nunca debemos de ser improvisados, pero sí debemos tener la habilidad para improvisar sin que el círculo se dé cuenta. Y eso se llama habilidad del pensamiento. O sea que nosotros, como facilitadores de prácticas restaurativas, tenemos que entender que nuestro enmayado debe estar perfectamente bien fortalecido, de tal forma que en un momento dado nosotros podamos controlarnos ante una situación. Cuando en un círculo de prácticas restaurativas hay alguien que se le salen las lágrimas porque le llegamos al punto crítico, o esa persona sacó, o él mismo se fue, nosotros debemos tener la tranquilidad de no engancharnos con eso, esa emoción, porque ella nos está transmitiendo también su comunicación afectiva, ¿sí? Y entonces nosotros con nuestra comunicación asertiva debemos de ver cómo hablamos con ella de manera emocional. Sí, esa es una parte, maestro, bien importante lo que menciona usted de un facilitador de prácticas restaurativas, de un círculo. Esa parte de la comunicación no verbal, pero que sea asertivo. Ahí pudiéramos hablar, si me permite, a lo mejor de 4 ejemplos. Uno sería establecer siempre el contacto visual al hablar y al escuchar. Sí. Otro sería realizar siempre gestos naturales. Así es. ¿Por qué? Porque si te ves sobreactuado, si te ves, pierdes esa empatía, es por lógica. Y luego, algo importante, maestro, que usted también lo señaló en algún taller que nos ayudó a dar, el mantener una postura abierta, ¿no? A veces estamos así y estamos cerrándonos, ¿no? Al diálogo y dices, estás hablando con alguien y se te pone así y dices, bueno, ya no quiere, ya está incómodo. Entonces, esa parte, poner las manos en las piernas, ponerlas abiertas, siempre vernos abiertos oye, quiero escucharte, quieres escucharme, y un tono de voz sereno, pero también firme, ¿no? Seguro. Entonces, yo esas partes siempre las manejamos en los talleres, en nuestra comunicación, el lenguaje no verbal asertivo. No sé si nos puede apoyar con otro, maestro. Sí. Y me faltó uno muy importante, que lo ponemos al inicio entre las reglas del círculo, es el evitar gritar, pero también evitar el susurro, el hablarnos acá, el voltearnos, ¿sí? Esa parte de comunicación no verbal es muy importante cuidarla, ¿no? Sí, miren, yo creo que como en cualquier parte, lo primero que tenemos que hacer es establecer reglas. Si no establecemos reglas de trabajo, y no solamente uno ponerlas, sino que el círculo contribuya a poner las reglas y de ser necesario, yo sugiero hasta que se anoten, que se pudieran anotar, como en un momento dado en la escuela, en la empresa, ok, ahí están las reglas, para no tener que estarlas repitiendo, ¿verdad? De tal forma que nosotros evitemos justamente eso. Si de esos susurros, eso estar volteando, eso estar incómodos, incluso yo siento que en un momento dado habrá que estar pensando
o asegurarnos que las personas están cómodas, porque a lo mejor yo estoy en una silla incómoda y pues me estoy moviendo, ¿verdad? Pero no me estoy moviendo porque quiera moverme, sino porque la silla es incómoda, si no estoy cómodo. No estoy cómodo porque a lo mejor dejé el carro afuera y no sé si lo cerré, porque traje mi computadora, qué sé yo, algo. Y entonces tenemos que asegurarnos que las condiciones del espacio, tiempo, estén en condiciones óptimas. De tal manera que entonces la persona pueda tener realmente un interés por involucrarse. Pero aquí hay algo que yo he aprendido con el tiempo, donde decimos que una persona no puede tener interés por participar en algo si previamente no hay una sensibilización, una concientización y luego el interés. Y si no se da eso, difícilmente alguien llegue a escuchar algo que pues no le interesa, no le interesa. Y no le interesa porque no le encuentra el beneficio. Y no le encuentra el beneficio porque no está sensibilizado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en las escuelas? Nos dicen, lo primero que debemos hacer es asegurar el aprendizaje significativo. ¿Qué va a significar para mí estar en este círculo? ¿Qué espero de este círculo? A lo mejor yo llego a un círculo donde no es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Y si no me interesa, definitivamente voy a estar incómodo. Y al estar incómodo, voy a estar cuchicheando, voy a estar hablando fuerte, voy a estar interrumpiendo, voy a estarme moviendo, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es que la gente esté consciente de que tiene interés. Interés en función de un aprendizaje significativo. ¿Qué significa para mí aprender esto? Y una vez que ya tengo eso, entonces ya me sensibilizo, me concientizo y ya tengo disposición. Son herramientas. Y en un momento dado, Sí. yo hasta sugiero que se documente. En una preparatoria que fuimos, maestro, a dar este taller de prácticas restaurativas, descubrí yo que en los adolescentes es un poco más complicado que ellos adquieran y desarrollen esta herramienta a esa edad de la adolescencia. ¿Por qué? Porque, pues, como es, pues, les gusta quedar bien con los compañeros, tienen esa necesidad de aprobación y de sentir que los demás comparten las mismas ideas, ¿no? De pertenecer a un grupo. Entonces, muchas veces el ser asertivo les genera, a esa edad, choca, ¿no? Con los demás. Sí, sí, pero el problema está en que no lo venimos desarrollando desde abajo. Exactamente. Ese es el detalle, ¿no? Porque van al cine y están 3 horas y no están yendo al baño y no están hablando y digo, por si tuvieran problemas de tipo emocional, psicológico, físico, bueno, pues no podrían, ¿no? Pero se van 3 horas al cine, callados, no cuchichean, no nada. O sea que entonces es parte de una formación desde abajo, pero por eso cuando hablamos con Manuel, de allá de Perú, él nos decía de que la gente tenga interés, y ahora que estuvimos acá en la certificación en México, se hablaba precisamente de que la gente que va a participar, o la gente de la comunidad que va a participar en una práctica restaurativa, va porque tiene interés. El que no tiene interés, no va. Es decir, estuve yo participando ahí en uno de los talleres y decían justamente eso, es decir, una comunidad donde todos se juntaron para arreglar algunas casas. Hubo 3, 4 gentes de esa comunidad que no quisieron integrarse. Y no quisieron integrarse seguramente porque traían problemas de tipo emocional. Entonces, ahí ya dijeron, esto se tuvo que tratar y trabajar de otra manera. No se integraron. Y ahí parte de la asertividad es, pues, dar la razón al otro en lo que lo tenga, ¿no? O sea, el otro decide no participo, pues no participo, o sea, estás en tu derecho y no me debe generar mi conflicto, es parte de ser asertivo, ¿no? De respetar también. Y ahorita retomando el tema de los adolescentes, yo lo que aplicamos ahí es pues expresarles elogio, el respeto y la valoración, ¿no? Como ser humano. Para evitar esto de ser disco rayado, ¿no? De querer repetir nuestro punto de vista
y de imponerlo, ¿no? Sí, ¿No? sí, pero Sino a través de la motivación llevarlos a este camino, ¿no? sí, sí, sí. Ahí es, por eso digo que no cualquiera puede hacerlo. Entonces necesitamos primero establecer reglas y convencerlos y convertirnos en el líder del círculo. Y cuando nos convertimos en el líder del círculo y les vamos dando su reconocimiento a cada uno de ellos en la medida en que participan o aportan o trabajan, en esa medida seguramente se logran tener resultados. Porque sí, efectivamente, sí, hay quien habla nomás porque los demás lo reconozcan, ¿verdad? Y está siendo inquieto y está siendo molesto, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, insisto, las reglas y establecer criterios, incluso una ruta de trabajo, ¿no? Una ruta de trabajo, vamos a hablar de lo que se había hablado ahí, una práctica restaurativa para evitar o eliminar la cuestión de los apodos. Ah, ¿Okay? sí. Sí, ya llevamos una metodología, ya llevamos un camino, llevamos una ruta. Entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros, como facilitadores de prácticas restaurativas, ser innovadores y creativos de manera permanente, porque lo que apliqué en un círculo no va a aplicar en otro, tal cual. Quizá vamos a retomar algunos conceptos, pero cada círculo invariablemente serán diferentes. Será Si diferente. no tenemos esa habilidad de cambio, difícilmente. Sí, creo que eso que me dice usted es prueba de la experiencia que ya ha desarrollado al replicar estos talleres usted. Te das cuenta que cada círculo es distinto, cada comunidad es distinta. Entonces es importante aplicar en todos ellos lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, pero también qué piensas, qué te parece, cómo lo resolvemos, ¿no? Que es es el propósito final de las prácticas restaurativas, ¿no? ¿Cómo podemos resolverlo, no? Entonces, no es cómo llegamos a un acuerdo, sino cómo todos vamos a quedar bien, ¿no? Cómo yo y tú y la comunidad podemos quedar bien y crecer de este problema que surgió, podemos crecer y estrechar aún más nuestras relaciones, ¿no? Sí, yo creo que una palabra clave la acaba de decir usted ahorita. ¿Cómo lo resolvemos? No soy yo el facilitador el que va a resolver. Somos todos los que vamos a resolver la situación. Cada quien aportando una parte de. ¿Sí? Por eso, desde los círculos de calidad se dice que hay una idea que puede ser no muy brillante, y otra menos brillante, y otra más medianamente, y las tres hacen la idea brillante para la solución de un conflicto, la solución de un problema. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? A ver, cada quien qué aporta para resolver esto. Y entendiendo que cada uno tenemos potencialidades y capacidades diferentes. Algunos no vemos más allá de nuestra nariz, por más que le hagamos, pero otros tenemos que, justamente ahora con el fútbol americano, cada quien vamos a suplir las debilidades de uno con las fortalezas del otro. Y de esa manera logramos fortalecer el desarrollo y desempeño de un círculo de prácticas restaurativas. Maestro, pues para concluir, maestro, bien agradecidos con usted. ¿Alguna frase que nos quiera decir para concluir, algo de 2 minutos? Bueno, pues lo que yo les puedo decir es lo siguiente, y lo tengo como frase, es: debemos compartir para trascender. Sí, creo que todos en la vida de alguna manera trascendemos. En los ranchos, en la escuela, en el trabajo. Hoy te acuerdas de fulano, hoy te acuerdas de perengano. Y de alguna forma, ¿sí? Entonces yo creo que si nosotros compartimos lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido, nuestras experiencias, al final podremos trascender. Yo recuerdo mucho algunos maestros de muchos años y justamente esos conceptos. Compartir para trascender. Muy bien. Maestro, pues permítame hacerle un presente. El gobierno de Guadalajara, a través de la Secretaría General, otorga el presente constancia a Jesús de Garriaga Ramos por su participación como ponente del tema comunicación asertiva en la justicia restaurativa. Muchas gracias, muy amable.
Sé que Se los tiene agradezco. bastantes de estos, maestro. Sé que tiene bastantes, pero sé que también es importante reconocer, ¿no? Creo que usted ha sido de los grandes gestores de paz del municipio que ha ido por la ciudad replicando, compartiendo en distintos niveles, y eso para mí es fenomenal, que haya estado ya en primarias, en secundarias, en universidad, en prepa, en comunidades. Creo que eso habla muy bien de usted, y sé que ahí no va a parar, ¿no? Así es, seguimos trabajando y dispuestos a dar todo lo que sea necesario. Decía un amigo, si no me quiero morir y llevarme lo que sea. Tengo que compartir lo que Sí. he Pues aprendido. maestro, le agradezco, y les invito a todos los amigos el próximo jueves nos sintonicen en Guadalajara Restaurativa para la Paz, donde buscamos pues hacer de la paz una cultura, donde buscamos que se valore más la reconciliación y el perdón que el castigo y el rencor. Pues maestro, un placer y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Le da mis felicitaciones al maestro Víctor Sánchez. No, Muchas de su parte. gracias. Gracias, maestro.